¿quién es Benimaru realmente? Si ves aquella vez que me convertí en Slime así por encima, podrías pensar que Benimaru es solo el típico comandante cool de pelo rojo del equipo de Rimuru. Ya saben, el clásico subordinado fuerte. Con su katana. Sus ataques de fuego. Siempre serio. Con un carisma bárbaro. Y que nunca se le despega al prota. Pero mientras más te clavas en el mundo de Tensura, más te das cuenta de una verdad absoluta. Benimaru es, literalmente, el cimiento del poder militar de Tempest. Piénsenlo así, si quitamos a Diablo, a Segion, a Sion o incluso a algunos reyes demonio, la historia puede seguir. Pero si quitas a Benimaru, Tempest jamás se habría convertido en el imperio que vemos después. Porque Rimuru es el cerebro y el corazón del estado, pero Benimaru es la espada. Lo más chido de él es que su camino es súper diferente al de la mayoría de los personajes. Muchos obtienen su poder casi de inmediato. Unos nacen siendo monstruos de élite. Otros reciben una habilidad rota, un cheat skill. O de plano ya eran seres ancestrales desde el inicio. Pero Benimaru crece paso a pasito. A punta de derrotas, responsabilidades, guerras, liderazgo, pérdidas y una presión constante. Por eso su evolución se siente tan real, tan humana. Su infancia y la vida antes de la tragedia. Antes de conocer a nuestro Slime favorito, Benimaru era un ogro. Pero ojo, en este anime los ogros no son simples monstruos salvajes. Son una raza guerrera con mucha cultura, una jerarquía clara, tradiciones pesadas y un código de fuerza muy estricto. Y Benimaru no nació en cualquier familia, era el hijo del jefe de la aldea. O sea, el heredero de todo su pueblo. Desde chiquito lo entrenaron para mandar, pelear en la guerra y proteger a los suyos. Por eso creció siendo alguien que no le saca el parche y siempre toma la responsabilidad. Esa es una de las razones por las que Rimuru confía tanto en él, porque Benimaru no solo sabe soltar madrazos, sabe guiar a los demás. Y en aquella vez que me convertí en Slime, eso vale mucho más que la fuerza bruta. ¿Por qué Benimaru siempre fue diferente? Incluso entre los ogros, él ya destacaba. Tenía varias cositas que lo hacían de cuidado. Un talento natural para los mamporros. Un poder mágico altísimo. Un carisma de líder nato. Analizaba las situaciones de volada. Y una voluntad de acero. Pero lo principal era su carácter. Benimaru nunca fue un tipo tranquilo, siempre tuvo un fuego interno, y no solo lo digo por sus poderes. Era mecha corta, muy emocional, orgulloso a morir, y a veces demasiado directo. Pero esa misma furia se convertiría después en la fuente de su poder. Casi todas sus evoluciones importantes están conectadas con ese fuego interno, lo cual es súper simbólico. Su hermana, el ancla de su personalidad. Mucha gente no nota cuánto influye Suna en él. Con ella, Benimaru muestra su lado más suave. Ahí no es el general, ni el monstruo, ni el futuro Lord Oni, es simplemente el hermano mayor. Tras la masacre de su aldea, Suna fue la razón principal por la que él no se dio por vencido. Siente que tiene que vivir por ella, y eso cambia su chip. Entiende que no puede vivir solo por venganza, tiene que construir un futuro. La masacre de los ogros, el momento que lo cambió todo. Y entonces llega el desastre. El ejército del Lord Oko arrasa con todo. Aquí es donde nace el verdadero Benimaru, porque por primera vez conoce la desesperación absoluta. Lo pierde todo. Su hogar. Su gente. Su futuro. Su seguridad. Para él no es solo una tragedia, es una humillación. Los ogros eran un pueblo orgulloso, y de repente solo quedan unos cuantos sobrevivientes. Benimaru se odiaba a sí mismo por no haber podido proteger a nadie. Esto es clave, porque desde ese momento toda su personalidad se basa en una sola idea: nunca más dejaré que mi gente muera. Por eso se vuelve un obsesionado de la estrategia, la disciplina y el poder militar.
No quiere volver a pasar por ese infierno. El encuentro con Rimuru Tempest. Cuando los sobrevivientes se topan con Rimuru, Benimaru desconfía de él a más no poder. Y tiene sentido, para él, cualquier extraño es un enemigo en potencia, más después de lo que pasó. Pero Rimuru hace algo que los saca de onda. No los mira hacia abajo. No se aprovecha de que están débiles. No intenta dominarlos por miedo. Y lo más importante, les muestra respeto. Para Benimaru esto fue un choque choro. El mundo de los monstruos en este anime es cruel, al débil se le usa y ya. Pero Rimuru les ofrece protección, un hogar, un futuro y una oportunidad de empezar de cero. Ahí es donde empieza el verdadero cambio de vida para él. Recibir un nombre, el nacimiento de una leyenda. Cuando Rimuru le pone el nombre Benimaru, ocurre uno de los momentos más importantes de toda la historia. En este mundo, un nombre no es cualquier cosa. Reescribe tu alma. Cambia tu cuerpo. Potencia tus magículas. Y hasta puede cambiar tu raza. Por eso, al recibirlo, evoluciona de ogro a Kijin. Su aspecto cambia, se vuelve más alto, su aura se siente más pesada y sus rasgos se vuelven más finos, pero su energía mágica se vuelve densísima. Pero el cambio más grande fue por dentro, por fin tenía una meta. Ya no era la venganza, era el mañana. ¿Por qué el nombre de Rimuru fue tan potente? Hay un detalle que muchos olvidan. La fuerza de un nombre depende de quien lo da. Y Rimuru ya era un ser fuera de lo normal por su conexión con Veldora y su cantidad ridícula de magículas. Por eso la evolución de Benimaru fue muchísimo más bestial que una normal. Dejó de ser un sobreviviente para convertirse en el futuro general de un imperio de monstruos. Los primeros pasos del monstruo desde que evolucionó, su crecimiento fue una locura. Dominó rapidísimo. Sus nuevas habilidades. El control total del fuego. El manejo de energía. Y su estilo de pelea se volvió único. No era un tanque que solo aguanta golpes, ni un loco que ataca a lo menso, ni un mago puro. Benimaru pelea como un comandante, analiza, evalúa amenazas y controla todo el campo de batalla. Rimuru se dio cuenta de esto casi al instante, porque encontrar a alguien así entre los monstruos es como encontrar una aguja en un pajar. Como Benimaru se convirtió en el general supremo de Tempest. Después de recibir su nombre, la vida de Benimaru cambia por completo. Pero lo más interesante es que su desarrollo no empieza por la fuerza bruta, sino por la responsabilidad. Mientras otros personajes se la pasan entrenando duro, consiguiendo habilidades nuevas o estudiando magia, Benimaru empieza a aprender cómo se maneja un estado completo. Y eso es precisamente lo que lo vuelve tan peligroso después. ¿Por qué Rimuru confió en él casi de inmediato? Rimuru Tempest captó una cosa muy rápido: Benimaru sabe pensar como un líder. Eso se nota desde los primeros problemas serios que enfrentan. Él evalúa las amenazas en un abrir y cerrar de ojos. Entiende cómo estructurar un ejército. Sabe tomar decisiones bajo presión sin perder la cabeza. Y lo más importante, tiene ese algo que hace que los demás lo sigan. En aquella vez que me convertí en Slime, esto es rarísimo de ver, porque la mayoría de los monstruos fuertes se mueven por puro instinto. Pero Benimaru sabe planear, organizar y poner disciplina. Prácticamente, él es quien empieza a transformar a Tempest de una simple aldea de monstruos a una verdadera potencia militar. La diferencia entre Benimaru y Sion. Este punto es clave para entenderlo. Muchos los comparan porque ambos son Oni super fuertes, son mano derecha de Rimuru y son de la élite de Tempest. Pero hay una diferencia abismal. Sion es pura fuerza destructiva. Es emocional, caótica y aplasta a sus enemigos con puro poder. Benimaru es Control Toro. Él sabe apagar sus emociones, leer la situación, armar tácticas y pensar 3 jugadas adelante. Por eso Rimuru lo nombra comandante supremo. Porque una guerra no se gana solo a punta de madrazos, se gana con estrategia. Las primeras guerras, el nacimiento del general.
El verdadero crecimiento de Benimaru explota durante los conflictos de Tempest con otras razas. Ahí es donde sale a relucir su talento para adaptarse, no solo como guerrero, sino como estratega. Empieza a coordinar ejércitos, manejar divisiones, analizar al enemigo y armar defensas impenetrables. Mientras más crece Tempest, más importante es su rol. Rimuru no puede estar en todo a la vez, necesita gente capaz de cuidar el fuerte, y Benimaru es ese hombre de confianza. Su poder empieza a crecer de forma absurda. Después de evolucionar a Kijin, ya era fuerte, pero luego viene el verdadero salto. ¿Por qué? Porque en este mundo, mientras más fuerte se vuelve tu señor, más fuerte te vuelves tú. Y como Rimuru evoluciona como un monstruo fuera de serie, parte de ese poder se refleja en sus subordinados más cercanos. El control de la llama negra. Una de sus cartas fuertes es su fuego, pero no es cualquier fogata. Su llama negra es considerada una fuerza aterradora porque tiene un poder destructivo masivo. Es casi imposible de bloquear. Devora la energía del rival. Y sigue quemando incluso después del contacto. Lo mejor es que Benimaru no la usa a lo loco. La combina con su espada, su velocidad y la presión de su aura. Esto lo hace un peleador universal. Te puede reventar de cerca, destruirte a distancia y, al mismo tiempo, estarle gritando órdenes a su ejército. ¿Por qué su estilo de pelea es tan peligroso? Casi todos en este anime tienen una especialidad, unos son tanques, otros magos, otros asesinos. Pero Benimaru es un todoterreno de nivel alto. No tiene puntos débiles. Es rápido, fuerte físicamente, un maestro con la espada, sabe usar magia e inteligencia militar. Es, básicamente, el soldado perfecto. El cambio más importante, su psicología. Pero su verdadera evolución no fue en los músculos, sino en la mente. Después de que destruyeron su aldea, él solo vivía por la rabia. Pero estando con Rimuru, entendió que la fuerza no es para vengarse, sino para proteger. Eso lo convirtió en un verdadero líder. Ahora piensa en su gente, en el estado y en el futuro de Tempest. La confianza total de Rimuru. Hay algo que el anime a veces no recalca tanto. Rimuru confía en Benimaru casi tanto como en sí mismo, especialmente en temas de guerra. En muchas situaciones, el prota literalmente le deja el mando total del ejército y lo deja tomar decisiones solo. Eso habla de una lealtad y una capacidad probada a prueba de fuego. Benimaru y Diablo, los dos lados de la moneda. Es súper interesante verlos juntos. Ambos son la élite, pero son polos opuestos. Diablo es el caos, la locura y el terror psicológico. Benimaru es la disciplina, la estrategia y el orden. Por eso se complementan tan bien. Diablo puede hundir a un país en el caos, pero Benimaru es quien gana la guerra. Evoluciona a Oni, el siguiente nivel. Y luego llega el salto cuántico, evoluciona de Kijin a Oni. Aquí ya no hablamos solo de ser más fuerte, es un cambio de naturaleza. Su energía mágica se vuelve mucho más densa. Su cuerpo se acerca al de los seres espirituales superiores. Su aura es tan pesada que aplasta a los que están cerca. Deja de ser un monstruo común para convertirse en un ser de nivel catástrofe. Los Oni son una raza de élite con una inteligencia y un poder físico brutales. Y Benimaru destaca entre ellos porque tiene la experiencia de 1000 batallas. Lo más aterrador de Benimaru. Al final del día, lo más peligroso de él no es su fuego ni su espada. Es su capacidad de hacerse más fuerte cuando está contra las cuerdas. Mientras más difícil es la situación, más peligroso se vuelve. Porque dentro de él sigue viviendo ese ogro que una vez lo perdió todo, y juró que jamás volvería a ser débil. Como Benimaru se convirtió en un monstruo nivel Behemoth. Aquí es donde la historia de Benimaru escala a otro nivel completamente diferente. Porque hasta este punto, él era un Oni muy fuerte. Un general de élite. Un comandante de cuidado. Pero a partir de aquí, aquella vez que me convertí en Slim empieza a meterse en el terreno de seres capaces de aniquilar naciones enteras. Y Benimaru se convierte en uno de ellos.
El punto de quiebre, el ataque a Tempest. Uno de los eventos más pesados de toda la historia es el ataque a la Federación de Tempest. Aquí es donde Rimuru pierde a su gente. Sus subordinados mueren. La paz de la ciudad se hace pedazos. Y empieza una guerra de verdad. Para Benimaru, esto fue una pesadilla personal. ¿Por qué? Porque le recordó directamente la masacre de su aldea. Volvió a ver la muerte, la destrucción y esa sensación de no poder hacer nada. Sus traumas del pasado regresaron de golpe. Pero ahora había una diferencia abismal. Antes era demasiado débil para proteger a los suyos, esta vez no. ¿Por qué se vuelve más peligroso después de la tragedia? Hay personajes que se rompen con el dolor, pero Benimaru es de otra madera. La tragedia lo hizo más duro. Después del ataque, empieza a desarrollar la mentalidad de un verdadero líder militar del mundo de Tensura. Entendió que para proteger a su gente, debía ser tan fuerte que los enemigos tuvieran miedo de tan solo pensar en atacar. Su aura se volvió más pesada, más fría y mucho más calculadora. Ya no era solo el Oni impulsivo del inicio, ahora era el general supremo de un imperio de monstruos. El Festival de la Cosecha, la evolución masiva. Luego llega el evento que lo cambia todo. Rimuru Tempest se convierte oficialmente en un rey demonio. Y aquí viene uno de los saltos de poder más grandes de la serie. La evolución de Rimuru afecta directamente a sus subordinados, especialmente a sus pilares. Como Benimaru es uno de los más cercanos, los cambios en él fueron profundos. Su raza evolucionó aún más. Sus magículas aumentaron a niveles absurdos. Su cuerpo se volvió casi el de un ser espiritual. Y su aura empezó a meter una presión nivel rey demonio. Básicamente, dejó de ser un ser con lógica normal para volverse un monstruo de clase superior. Aki de rey demonio, la mirada del depredador. Una de las cosas más aterradoras es su nueva aura. En este mundo, los seres fuertes pueden aplastar a los débiles con su pura presencia. Tras su evolución, Benimaru obtuvo un Aki nivel Dios. Para cualquiera que no esté a su nivel, estar cerca de él significa dificultad para respirar, que el cuerpo no te responda, y un miedo instintivo a morir. En aquella vez que me convertí en Slime, la presión del aura define tu rango de existencia, y Benimaru dejó claro que él ya estaba en la cima de la cadena alimenticia. Su poder en el campo de batalla. Tras evolucionar, su crecimiento fue una locura. Sus ataques ahora tenían una fuerza destructiva colosal, una concentración de magia altísima, una velocidad de miedo, y una temperatura capaz de calcinar cualquier defensa. Pero lo más peligroso es que seguía manteniendo su inteligencia de general. Muchos personajes fuertes se confían solo en su poder, pero Benimaru sigue analizando, buscando debilidades y ajustando su táctica en medio de los madrazos. Es un estratega nivel catástrofe. ¿Por qué es el general ideal? En Tempest hay monstruos más fuertes que muchos reyes demonio comunes, pero Benimaru es el líder perfecto porque combina fuerza, carisma, experiencia, disciplina y táctica. Él puede comandar ejércitos inmensos, coordinar a la élite de Tempest y, al mismo tiempo, lanzarse al frente para destruir personalmente a los enemigos más pesados. Es, simultáneamente, un general y un arma de destrucción masiva. Su relación con el ejército. Hay otra razón por la que le tienen tanto respeto. Benimaru no es un comandante de escritorio. Él siempre está en el campo de batalla. Sus soldados ven que arriesga la vida con ellos, que pelea al frente y que no se esconde detrás de nadie. Por eso su ejército le es tan leal. Para ellos no es un jefe, es un líder de verdad. Habilidad definitiva, el nivel de los dioses. Aquí es donde el escalado de poder se vuelve una locura. Benimaru obtiene una habilidad definitiva, o Ultimate Skill. En este anime, eso no es solo un poder más, es una fuerza que puede alterar la realidad misma. Si no tienes una, es casi imposible ganar contra alguien que sí la tenga. Lo que hace que su habilidad sea tan peligrosa es el equilibrio. Potencia su destrucción, su control del fuego, su análisis de la situación y su eficiencia en combate. No hay movimientos desperdiciados.
cada ataque está calculado para ser letal. ¿Por qué algunos lo subestiman? A veces la gente no le da el crédito que merece porque al lado tiene a personajes como Diablo, Milim Nova o Guy Crimson. Comparado con ellos, parece menos loco. Pero ese es el punto, Benimaru es estable. Casi nunca pierde el control ni subestima al rival. Y en una guerra real, eso es mucho más peligroso que la locura pura. Su poder hacia el final de la historia. Casi al final de la novela, Benimaru ya es un ser que no se puede medir con reglas normales. Puede destruir ejércitos él solo, pelear contra amenazas de nivel nacional, aguantar ataques de monstruos de rango supremo, y moverse a velocidades que nadie puede seguir. Y lo mejor es que sigue creciendo. Mientras Rimuru se vuelve más fuerte, su élite sube con él. Y Benimaru siempre estará ahí, en el círculo más cercano al trono de Tempest. ¿Por qué Benimaru se convirtió en uno de los seres más peligrosos del mundo de Tensura? Lo que está bien interesante con Benimaru es que, mientras más avanza la historia, menos se parece al típico personaje de general subordinado. Con el tiempo te das cuenta de que él ya no es solo alguien que recibe órdenes de Rimuru, es una catástrofe individual nivel mundial. Y lo más aterrador de él ni siquiera es su fuerza bruta, sino lo estable que es. La diferencia entre Benimaru y los otros monstruos de Tempest. Si checamos a la élite de Tempest, casi todos tienen alguna inestabilidad. Diablo es un demonio del caos total. Es un genio y es poderosísimo, pero le encanta juguetear con sus enemigos y romperles la mente. Sion es pura fuerza destructiva, pero a veces sus emociones le ganan y se descontrola. Milim Nava es, básicamente, un desastre natural con patas. Pero Benimaru, él es frío. Y no hablo de su personalidad, sino de su forma de procesar las cosas. Incluso cuando todo es un caos y hay una guerra estallando, él sigue pensando como un general. Por eso es tan valioso para Tempest. Como Benimaru empezó a pensar como un gobernante. Muchos no notan cómo cambia su chip después de que se crea la Federación. Antes, solo pensaba en vengarse, sobrevivir, proteger a los suyos. Pero después, su visión se vuelve mucho más grande. Empieza a preocuparse por la seguridad del Estado, el ejército, la diplomacia, el balance de poderes y el futuro de la nación. Básicamente, dejó de ser un simple guerrero para convertirse en uno de los pilares que construyen el imperio. ¿Por qué Rimuru confía en él más que en nadie? Hay un detalle que deja clarísimo lo que Rimuru siente por él. Cuando estallan guerras de escala mundial, el prota le deja el mando total del ejército sin pensarlo dos veces. Eso es un nivel de confianza brutal, porque en este mundo, el error de un solo general puede causar la extinción de una raza entera o la caída de un país. Pero Rimuru sabe que Benimaru no va a perder la cabeza. El rasgo más peligroso de Benimaru. Si hay una razón por la que los enemigos le tienen pavor, es porque sabe adaptarse de volada. Durante la pelea, él analiza las habilidades del rival. Cambia la táctica en caliente. Busca patrones. Se ajusta a lo que sea que esté pasando. Mientras más dura la batalla, más peligroso se vuelve. Ese rasgo es muy parecido al de Rimuru, y no es coincidencia. Benimaru aprendió muchísimo observando a su señor durante todo este tiempo. Su estilo de pelea, la mezcla perfecta. Si lo analizamos como peleador, es un todoterreno. Es, al mismo tiempo, espadachín, mago, comandante, estratega y experto en combate cercano y a larga distancia. No tiene puntos débiles. Si te le acercas, te deshace con la katana. Si te alejas, te calcina con sus llamas. Si es una guerra masiva, entra en modo general. Y si la cosa se pone fea de verdad, él mismo puede cambiar el rumbo de la batalla. Por eso es un dolor de cabeza pelear contra él. ¿Por qué su llama negra es tan temida? Su fuego no es solo para que se vea chido el ataque. En este anime, la llama negra es una fuerza de cuidado. Tiene una densidad mágica altísima. Es casi imposible de apagar. Atraviesa defensas como si fueran papel. No solo te quema el cuerpo,
te drena la energía. Conforme él se hace más fuerte, su fuego se vuelve más destructivo, llegando a niveles que parecen desastres naturales de un rey demonio. Su fuerza física real. A veces se nos olvida que no solo es magia. Después de evolucionar tantas veces, su cuerpo es una máquina. Tiene una velocidad increíble. Reflejos de miedo. Regeneración de alto nivel. Y una fuerza física colosal. Incluso sin usar sus poderes especiales, sus golpes son mortales para la mayoría de los seres. Su presencia como presión absoluta. Cerca del final, los seres tan poderosos como él empiezan a afectar el espacio que los rodea. Los monstruos débiles sienten un miedo instintivo solo con tenerlo cerca. Sienten que están frente a un depredador alfa. Y pensar que al principio era solo un ogro que lo había perdido todo, ahora su pura presencia puede desmoralizar a ejércitos enteros. Su relación con Diablo. Esta es una de las partes más divertidas de la serie. Ambos son la élite, ambos son peligrosísimos, pero sus estilos chocan. Diablo prefiere los juegos psicológicos, humillar al rival y el caos absoluto. Benimaru prefiere la eficiencia, la rapidez, el orden y la disciplina. Por eso siempre hay una rivalidad amistosa entre ellos. No se odian, pero ambos compiten por ver quién le es más útil a Rimuru. ¿Podría Benimaru ganarle a Diablo? Es la pregunta del millón entre los fans. Y siendo honestos, lo más probable es que no. Diablo es un demonio ancestral con una experiencia y una locura que están fuera de la escala. Pero ojo, la diferencia ya no es tan grande como antes. En cuestiones de guerra, mando de tropas y batallas masivas, Benimaru puede ser incluso más útil que Diablo por lo estable que es. ¿Por qué los fans lo quieren tanto? Porque su desarrollo se siente bien ganado. A él nadie le regaló nada. Sufrió pérdidas, aguantó derrotas, cargó con responsabilidades pesadas y aprendió de sus errores para crecer poco a poco. Y lo mejor es que no perdió su esencia. Sigue siendo ese Oni que cuida a su gente y que daría la vida por Tempest. Benimaru al final de la historia. Para el cierre de la novela, los niveles de poder ya son una locura divina. Hay seres que alteran la realidad misma, y aún así, Benimaru se mantiene como uno de los guerreros más importantes de Rimuru. Es capaz de ganar guerras él solo y usar ataques de una destrucción inimaginable. Si Rimuru lo mantiene como uno de sus pilares principales hasta el último momento, es por algo. En un mundo donde solo los más fuertes y leales sobreviven, Benimaru se ganó su lugar en la cima. El verdadero nivel de poder de Benimaru y por qué hasta los Monster Lords le tenían miedo. Esto es lo que realmente está interesante en este anime. Conforme avanza la historia, nuestra forma de entender el poder cambia por completo. Al principio parece que monstruo fuerte igual a monstruo peligroso. Pero después te das cuenta de que los seres más aterradores son los que saben usar su fuerza con inteligencia. Y Benimaru encaja perfecto en esta descripción. Porque al final de la historia, él es un ser que puede borrar ejércitos. Sabe comandar guerras mundiales. Y lo hace manteniendo un control absoluto sobre sí mismo. Y créanme, eso es mucho más de miedo que un simple guerrero que entra en modo berserker y pierde la cabeza. ¿Por qué Benimaru es uno de los personajes más equilibrados? Si ves el top de seres más poderosos de Tensura, casi todos tienen un pero o están muy cargados hacia un lado. Milim Nava es pura potencia destructiva absoluta. Guy Crimson es dominio y experiencia ancestral. Diablo es inteligencia anómala y naturaleza demoníaca. Sejion tiene un potencial de locos en duelos 1 contra 1. Pero Benimaru, él es universal. Por eso es tan difícil de evaluar, porque no parece el más loco de todos. Pero cuando te clavas en los detalles, entiendes lo peligroso que es. Su mayor fuerza, la eficiencia. Muchos personajes gastan muchísima energía en ataques que se ven muy apantallantes. Benimaru no, él es increíblemente eficiente. No le gusta el caos sin sentido, los movimientos de más, ni los riesgos innecesarios. Cada acción que toma está calculada, es lógica y va directa hacia la victoria.
Por eso, incluso enemigos que parecen más fuertes pueden perder contra él en lo táctico. Y esa es una de las razones por las que Rimuru lo valora tanto. Como las guerras lo convirtieron en un monstruo. Es importante entender que Benimaru no se hizo fuerte solo por evolucionar o recibir un nombre. A él lo forjaron las guerras. Prácticamente cada arco importante de la serie. Lo hizo más fuerte. Le dio más experiencia. Y cambió su forma de pensar. Se enfrentó a enemigos superiores, a crisis políticas y tuvo que tomar decisiones muy pesadas. Todo eso lo fue transformando, paso a pasito, en un verdadero monstruo de guerra. El comandante ideal para Tempest. La Federación de Tempest es un estado bien loco. Ahí conviven monstruos, demonios, dragones, oni, hombres bestia y decenas de razas más. Controlar un ejército así es una pesadilla, pero Benimaru lo hace ver fácil. Él entiende que un ejército no se mantiene solo con miedo, sino con respeto. Sus soldados le son fieles porque saben que él no los va a dejar abajo, no se va a esconder y siempre va a pelear al frente con ellos. Porque hasta sus aliados sabían de qué cuero salían más correas. Con el tiempo, el nombre de Benimaru empezó a sonar en todo el mundo, y no solo como un oni fuerte. Se le empezó a conocer como el general de un rey demonio, la mano derecha de Rimuru, el líder supremo del ejército de Tempest, un ser de nivel de amenaza superior. En este mundo, la reputación pesa muchísimo. A veces, con solo mencionar su nombre, los enemigos entran en pánico o los países prefieren no buscarle ruido a Tempest para no tener que enfrentarlo. ¿Qué tan peligrosa es su inteligencia? Mucha gente subestima el IQ de Benimaru porque es muy calmado. Pero es de los peleadores más listos que hay. En medio de los madrazos, él lee la situación al instante, encuentra debilidades y calcula cómo va a terminar la pelea. Lo más gacho para sus enemigos es que hace todo esto mientras pelea. Para cuando se dan cuenta, Benimaru ya encontró la forma de ganarles. Habilidad definitiva y el nivel de los dioses. Cuando obtiene su Ultimate Skill, Benimaru deja de ser un oni fuerte para entrar a la verdadera élite mundial. En este anime, tener una de estas habilidades es tener el poder sobre un concepto de la realidad. Las suyas potencian la destrucción, el control del fuego y el dominio del campo de batalla. Sus ataques se vuelven letales a un nivel que no tiene explicación. ¿Por qué su fuego es tan destructivo? Su llama negra no es una fogata cualquiera. Es una de las fuerzas elementales más peligrosas de Tempest. Su fuego puede atravesar cualquier defensa, consumir la energía mágica del rival, extenderse a una velocidad de locos y cubrir territorios inmensos. Al final de la historia, sus ataques ya parecen desastres naturales fuera de control, pero con la diferencia de que él los dirige con precisión quirúrgica. Benimaru contra ejércitos enteros. Aquí es donde se ve su verdadera escala. Hay personajes que son buenos en el 1 contra 1, pero Benimaru es de los que cambian el rumbo de una guerra completa. Puede despachar a miles de enemigos, coordinar a sus tropas y participar personalmente en la batalla, todo al mismo tiempo. Es el general perfecto para un imperio de fantasía. Una presencia que aplasta. Cerca del final, su pura presencia ya es una amenaza. Los seres débiles sienten un miedo que no pueden controlar, pierden la concentración y sienten el peligro en el cuerpo. Su aura está cargada de tantas magículas y tanta intención asesina que el contraste con su pasado es brutal. De ser un sobreviviente que perdió su aldea, pasó a ser el ser al que los ejércitos le huyen. Su lealtad hacia Rimuru. Esto es vital para entender al personaje. Él no le sirve a Rimuru por miedo, ni lo idolatra como a un dios, ni es un fanático loco. Benimaru respeta a Rimuru. Lo ve como el líder que cambió su vida y el que le dio un futuro a su pueblo. Por eso su lealtad es mucho más real y profunda que la de cualquier otro subordinado. La mayor fortaleza de Benimaru, el equilibrio. Si juntamos todas las piezas, nos damos cuenta de que su mayor poder es el balance. Es fuerte, inteligente, carismático, disciplinado, experimentado y emocionalmente estable. Personajes así hay muy pocos en este mundo. Por eso, incluso entre monstruos nivel rey demonio,
él sigue siendo uno de los pilares más peligrosos de Tempest. ¿Por qué es de los mejores personajes? Porque su crecimiento se siente real. Él sufrió, se equivocó, cambió y aprendió. No le regalaron el poder de la noche a la mañana. Al final, su camino es súper simbólico, la historia de un ogro que perdió absolutamente todo, y termina convirtiéndose en uno de los pilares del imperio más poderoso del mundo. La historia de Benimaru. Si juntamos todas las piezas, su camino en aquella vez que me convertí en Slime es un ejemplo rarísimo de lo que es un crecimiento de poder honesto. Él no se volvió un monstruo de la noche a la mañana. No le regalaron la fuerza porque sí, ni era un elegido desde el principio. Él cumplió el ciclo completo. Perder a todo su pueblo. Vivir al borde de la supervivencia. Conocer a Rimuru Tempest. Recibir su nombre y su primera evolución. Convertirse en general. Aguantar guerras y crisis. Alcanzar nuevas formas y más poder. Y finalmente, transformarse en un ser de nivel catástrofe. Y lo más importante de todo, jamás perdió su esencia. Conclusión. Benimaru no es solo un personaje fuerte. Es el ejemplo perfecto de cómo el dolor se transforma en fuerza. La responsabilidad convierte a un guerrero en un líder. Y la lealtad a una idea crea el pilar de todo un estado. Al final de la historia, ya no es solo el subordinado del prota. Es uno de los pilares del mundo de Tempest, uno de los que sostiene el imperio mientras los demás pelean a nivel de dioses.